comenzar a conocer más sobre la industria minera en todos los países de Latinoamérica. Como hemos venido compartiendo en este canal, representa una gran oportunidad de empleo formal y sobre todo un dinamizador de las economías de países como Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador, Argentina, en verdad, toda Latinoamérica, porque creemos en que es un vehículo de desarrollo, es un vehículo que nos permite a todas las personas poder prosperar. Esto es un poco como nosotros entendemos a la industria minera y también entendemos que combinándolo con tecnología, con educación y con talento, podríamos llevar nuestra industria a ser un dinamizador y un gran catalizador del desarrollo territorial de las naciones donde nosotros estamos. Mi nombre es Omar Lozano, soy cofundador de ICE y en verdad en este canal el día de hoy queremos ahondar un poco de esas virtudes, de esos privilegios que tiene la minería en México. Veamos si realmente es importante o no la minería en México, qué mitos hay en torno a esta industria también y qué es lo que podríamos aprender nosotros del talento que viene desarrollando este grandioso país hermano, ¿no? Lo primero, como ustedes saben, aquí salimos a batallar contra muchas cosas y muchos supuestos que se habla. Se cree de que el agua, por ejemplo, es un recurso que en todo ustedes van a verlo en México, en Colombia, cuando en Perú mismo, muchos conflictos sociales en torno al uso del agua, ¿no? Se sustenta de que la minería consume excesivamente el agua, que lo contaminamos, que lo depredamos, que somos lo peor del mundo para trabajar con el agua y eso pues es un discurso muchas veces político y mediático que algunas personas intentan movilizar y ponerlo como una realidad en las poblaciones donde viene trabajando el sector minero. Lo cierto es que eso es mentira. La industria minera es una de las industrias más competitivas que más eficientemente utiliza el agua en cualquier país. En el Perú, por ejemplo, es el 2% del consumo del agua a nivel nacional lo utiliza la minería, siendo uno de los principales exportadores y generadores de divisas acá en este país, mientras que en México es del 0.9%. Es decir, de todas las industrias que tiene México, de toda el agua que consumen, lo que tú consumes en tu casa, lo que consume el sector industrial, lo que consume la agricultura, la minería solamente utiliza el 0.9% del consumo nacional de agua de México. Vean, 77% de la agricultura, 14% del abastecimiento público, 5% las termoeléctricas, 3.1% las industrias en México. Entonces, la pregunta es, ¿quién realmente utiliza ineficientemente el agua? ¿La minería o la agricultura? Cosas que hay que poner sobre la mesa, cosas que hay que comenzar a conversar y sobre todo porque en la industria minera reciclamos el agua como no tienen idea. Nosotros entendemos bien el valor del recurso hídrico que tiene que ser sumamente aprovechado. Ustedes van a ver muchos circuitos cerrados en la minería. El agua que se utiliza en la operación vuelve a recircular porque nosotros buscamos usar eficientemente el recurso. Entonces, el tema de recirculación del agua en circuitos que tiene el sector es algo muchas veces utilizada, ya sea con reservorios, tenemos sistemas de represas, hay sistemas de controles ambientales. Entonces, el agua es un recurso muy cuidado en el sector minero y siempre hay que comunicarlo para las personas que nos están empezando a seguir. Y pues bueno, hablemos del debate, ¿no es cierto? La minería y la agricultura pueden convivir, es algo que también se está demostrando que es sumamente real. Las grandes inversiones mineras dinamizan también las economías de las localidades donde trabajamos. Y por último, la minería en zonas desérticas, donde ustedes pueden ver, o zonas donde hay poca falta de agua, falta de lluvia, a través de la ingeniería comenzamos a construir reservorios, a utilizar sistemas mucho más eficientes, porque es la manera correcta como una mina moderna utiliza la tecnología para poner en valor nuestros recursos. Así que ya saben, la minería en México solo utiliza el 0.9% del agua a nivel nacional. Mucho que aprender, mucho que comunicar, mucho que compartir. Y miren, México es un país privilegiado en la producción de varios minerales. Por ejemplo, en primer lugar, lo tiene a la plata, ¿no es cierto? Es el primer productor mundial de plata durante los últimos 10 años, estando en este lugar de manera privilegiada y consecutiva. Nada mal para este país. Y además está en el top 10 de más de 17 minerales que ellos tienen. Miren, vamos a ver aquí en la imagen.
En minerales como por ejemplo en la plata, ya lo hemos dicho, en la fluorita segundo lugar, en la celestina tercer lugar, en el sulfato de sodio tercer lugar. Como estamos viendo, México tiene mucho de minería metálica y minería no metálica, ¿no? Sexto lugar en zinc, séptimo lugar en yeso no metálico, en la varita séptimo lugar, en la sal séptimo lugar, en el cobre está en octavo lugar, ¿no? Perú, como sabemos, está en primer lugar, Chile está en primer lugar, Perú está en segundo lugar. Aquí, un meritorio octavo lugar para país, eso, para México, perdón, eso nos sigue posicionando a Latinoamérica como una región sumamente atractiva para la producción de el metal rojo que es tan demandado en nuestra industria, ¿no? ¿Cómo está en el oro? Noveno lugar en el oro. Grandioso por México, Perú, que esté en esta posición tan privilegiada. Entonces vean cómo el potencial minero de México se traduce en esto. Están en el top 10 de 17 minerales entre metálicos y no metálicos a nivel mundial. En verdad, qué gran alegría. Se sabe que en México también el 70% del territorio nacional tiene potencial para hacer minería y solamente, dicen ellos, han explorado el 30%. Según esta estadística, mucho lo que les estoy compartiendo lo he encontrado en la Cámara Minera de México, también en los anuarios de minería y de publicación que tiene. Es el primer productor mundial de plata. Pero cuando vemos las reservas y entendamos este concepto de las reservas, ¿no? Las reservas mineras, como lo tenemos que entender, es la medición. Nosotros tenemos recursos y reservas, ¿no es cierto? Y las reservas se dividen en probadas y probables. ¿Y de qué depende? De que aumente el nivel del conocimiento geológico y de confianza que tenemos nosotros de poder encontrar mineral. Entonces, en las reservas hay ciertos estudios, como ustedes saben, nosotros tenemos que hacer perforaciones para explorar, para darnos cuenta si realmente hay mineral en un territorio, y conforme tengamos mayor certeza de eso, es que vamos a tener nuestras reservas, que pueden ser probadas y probables. En base a estas reservas es que se ha delimitado lo siguiente. Miren, Perú está en primer lugar en reservas mineras de plata, siendo uno de los metales más importantes para México, donde tenemos casi 91.000 toneladas, y vean, México tiene 37.000 toneladas. ¿Esto qué significa? Que México está produciendo, es primer productor mundial de plata, pero sus reservas no están a la par de ello. Las reservas al final es como ese, vamos a decirlo así, para que cualquier persona lo pueda entender, es como es nuestro inventario de mineral que nosotros tenemos para poder aprovecharlo y explotarlo de la mejor manera. Así que México tiene que, seguramente hay políticas que ellos están impulsando para invertir más en su exploración, para poder llegar a tener mayores reservas de este metal, y no solamente en eso, en todos los metales y minerales que para ellos les son valiosos. Y aquí hay que entender algo, en minería, de 1.000 targets de exploración, de 1.000 lugares donde yo digo, hoy aquí puede haber minería, solamente 100 pasan a proyectos de exploración donde comenzamos a hacer algunas inversiones más consideradas. Y de estas 100 inversiones de exploración, solamente 10 pasan a ser proyectos. Y de estos 10 proyectos, solo uno se convierte en operación. Es por eso que hacer minería es tan complejo en cualquier parte del mundo. Las personas piensan que una mina ya te vuelve millonario, que las personas atrás de eso lo aprovechan y demás, y saquean y no sé qué. Oiga, la industria minera es una industria de alto riesgo, de mucha inversión, y donde no todos van a tener éxito. De lo que yo le he dicho, de 1.000 personas que se atreven a decir, oye, va a haber una mina, solamente uno será un ganador. Y la pregunta es, esos otros 999, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con su dinero? ¿Qué pasa con ese atrevimiento que tuvieron de poder invertir? Pues simplemente pierden, ¿no es cierto? Así que hacer minería es muy complejo, y por eso cuando algunos países tratan de movilizar esto, de que sea el Estado el que asume ese riesgo, habría que pensarlo dos veces, ¿no? Realmente le compete a nuestro gobierno, a nuestros países, asumir estos riesgos, sabiendo que hay una alta probabilidad de que se puede perder, y como es cierto, se puede ganar también, pero las victorias de las minas que le siguen en toda Latinoamérica han habido varios años atrás de inversión, de estudios, de sacrificio, historias de emprendimiento, probablemente en varios casos también, pero lo que queremos dejar claro es que hacer minería es riesgoso, es complejo, necesita mucha ciencia, y para eso están los ingenieros geólogos, mineros, metalurgistas y toda la cadena de valores que está involucrada para sacar adelante una operación minera. Economistas, sociólogos, comunicadores, como ya hemos conversado antes, es una
industria multiprofesional, multidisciplinaria y que merece que todos comiencen a poner lo mejor de su talento para sacar adelante esas operaciones. Así que no es fácil hacer minería y eso que nos quede claro. Miren, México también, la industria minera dentro de su país, yo por ahí encontré una estadística que solo contribuye al PBI entre el 2.5% a nivel nacional, el 8% del PBI de sectores industrializados que tiene México. Tal vez en Perú y en Chile son mayores, ¿no? Que rondan entre el 10 al 15%. Y esto es porque México tiene una economía un poco más diversificada. México tiene, por ejemplo, si ustedes ven la estadística del generador de divisas o de exportaciones del país, el primer lugar lo tiene la automotriz, segundo la electrónica, el turismo también, sumamente poderoso México en turismo, en petróleo también, en agroindustrias también, y la minería representa el séptimo lugar, con aproximadamente 18.000 millones de dólares en exportaciones mineras que ha tenido el país hermano de México en el año 2019. Pero vean, si lo comparan con la automotriz, que moviliza 147.000 millones de dólares, es una barbaridad, ¿cierto? Entonces, vean cómo esto, pero aún así es el séptimo generador de divisas en el país y lo pone en una posición privilegiada con respecto a el país de México, ¿no? Y viendo un poquito más allá, en el 2020, a pesar del COVID, pudieron superar sus exportaciones, llegaron casi a 18.000 millones de dólares. Y vean esto, lo que más reina en la producción minera en México es la minería metálica. Y entendamos por minería metálica al cobre, al oro, a la plata, al zinc, entre otros. Y los no metálicos tan solo generaron 1.600 millones de dólares, pero igual es importante porque al ser industrias formales son dinamizadoras de empleo en el país hermano de México. Y acá lo pueden ver en el desglosado. Miren en oro cómo vendieron en el año 2020 casi 4.700 millones de dólares. En plata, a pesar de ser el primer lugar, y esto hay que entenderlo también, es muy importante los rankings de producción del metal, por supuesto, porque eso comienza a hablar de la competitividad y de los beneficios geológicos y ese gran potencial que tiene un país para, digamos, mineramente hablando, poder ser explotado o atraer inversiones. Pero con respecto a ingresos, es el oro el que mayores ingresos genera acá en México, casi 4.700 millones de dólares, versus la plata, que tiene 2.685 millones de dólares, el platino y el paladio en menor medida acá. Pero vean cómo México divide su minería metálica en dos, ¿no? Lo divide por metales preciosos, donde está el oro, la plata, el platino y el paladio, y los metales industriales, dicen ellos, porque obviamente pueden ser parte de una industria de transformación que seguramente se va a usar también en otras industrias. Y como ellos tienen industrias, seguramente también lo aprovechan mucho con refinerías para que acaben estas otras industrias que ellos tienen y hacen una sinergia en verdad sumamente interesante. Con respecto al cobre, casi 4.000 millones de dólares, mucho más que también su plata, que la producción minera de plata y casi igual que el oro. Zinc, 1.700 millones de dólares, plomo, 1.500 millones de dólares, el hierro, casi 1.000 millones de dólares, aluminio, veo acá casi 600 millones de dólares. Y vean entonces cómo es que entre metales industriales casi 9.500 millones de dólares y en metales preciosos 7.000 millones de dólares. Entonces es increíble la cantidad de miles de millones de dólares que viene dinamizando la minería en México. Los principales países a donde exporta México, miren esto, Estados Unidos, obviamente por la cercanía, ¿no es cierto? China en segundo lugar, siempre manteniendo su economía. China siempre tiene una posición privilegiada en varios países de Latinoamérica, mucho más aún con la producción de metales, ¿no? Corea del Sur, Bélgica, Reino Unido, en siguientes lugares. Impresionante. ¿Y en qué viene invirtiendo México? Invierte mucho en exploración. Vean, aunque la exploración viene cayendo a nivel mundial, acá también si lo comparan con el 2015, han bajado de 400 millones de dólares en el 2015 a 384 millones de dólares en el 2021. Pero miren esas inversiones en exploración, en expansión de nuevos proyectos. Vamos, México, nuevos proyectos también, casi 1.300 millones de dólares si sumamos los proyectos en el año 2021. Capacitación de las personas, increíble, casi 20 millones de dólares en el año 2021, medio ambiente, seguridad y demás. En general, las inversiones en México han estado en el orden de los 4.000 millones de dólares los últimos 6 años. En el 2021, según esta estadística de la Cámara Minera Mexicana, casi 4.500 millones de dólares en inversiones para México, lo cual
habla muy bien del país, de su capacidad de atraer inversiones y de generar confianza en el sector para poder seguir sacando adelante su industria. ¿Por qué es importante también? Por el empleo. Esto sí me parece alucinante en México. Casi 400,000 personas trabajan de manera directa en la industria minero-metalúrgica en México y han tenido un crecimiento importante, como en el 2016 tenían tan solo 353,000 trabajadores y hoy tienen 413,000. Eso los pone en una posición muy, muy privilegiada, porque en Perú, de manera directa, hay aproximadamente ahorita, en el año 2021, 230,000 trabajadores. En Chile son casi 270,000 trabajadores, siendo estos los países donde más empleo se genera en minería, pero vemos que en Latinoamérica, sin temor a equivocarme, es México el que tiene ahorita el primer lugar en generación de empleo de manera directa en la industria. Ahora, si lo quieren ver por productividad, yo creo que ahí hay varias cosas que cuestionar y seguramente eh, países como Perú y Chile son mucho más productivos por la cantidad de minas y por la cantidad de volumen de mineral que mueven, sobre todo en los tajos abiertos que tienen, al haber mucho más proyectos mineros. ¿No? Entonces creo que en temas de productividad probablemente hay muchos más retos aún por trabajar en México y seguramente porque hay mucha más minería metálica o hay muchas más empresas pequeñas o medianas muy formalizadas que los ayuda a tener esta cantidad de personas que trabajan de manera directa en la industria. Y otro potencial que tiene México, las mujeres al poder. El 16% de las personas que trabajan en la industria minero-metalúrgica en México son mujeres y es el promedio más alto de toda la región. En Perú está por el orden del 7%, muy similar a Chile, pero aquí en México tenemos una gran, aún sigue siendo, digamos, un promedio bajo, deberíamos estar en el 50-50, y seguramente con las nuevas políticas de inclusión y liderazgo que están teniendo México, eso se va a poder lograr hacer. Así que vean, México tiene un privilegio en el tema de producción de varios metales, eh, tanto minería metálica como minería no metálica, es un dinamizador de empleo, de generación de divisas por el país, es sumamente importante para su economía y es por eso que a nosotros también nos encanta aprender mucho de la minería en México y desde ICE constantemente estamos buscando crear mayor oferta para que las personas de México también puedan seguir entrenando como nosotros, como ya lo vienen haciendo. Hoy día México es el segundo país que más invierte en Easy Academy. Tenemos más de 500 estudiantes que provienen de México y que están aprendiendo con nosotros en nuestra carrera de minería, de geología, de metalurgia y de construcción, con todas las rutas de aprendizaje que venimos creando y tenemos más de 200 rutas de aprendizaje con las cuales queremos que todas las personas de México puedan ser parte de nosotros y además dice, tenemos información global de la industria. Tenemos cursos de perforación y voladura, pero hechos por ingenieros de Perú, de Chile, tenemos ingenieros que nos están ayudando a hacer nuestros programas de Machine Learning desde Alemania, entre otros. No creemos en las fronteras, no creemos en tener una sola camiseta, creemos en ser una empresa de tecnología que cree en la educación sin barreras, ¿no es cierto? Porque la tecnología nos permite eso, poder conectar diferentes industrias, diferentes profesionales. Así que los animamos a los amigos de México a que se suman con nosotros y a que dejen sus comentarios de qué otros datos deberíamos de incluir en este primer análisis que estamos haciendo sobre el país hermano de México. Gracias.